Bueno, vamos a hablar de un tema, hermanos, que es viejo y es también de actualidad. Vamos a hablar acerca de lo que es el pecado en el ser humano. El pecado era un problema que la raza humana no tenía solución. Para ese problema no había solución. Aquí la única solución era que debía morir, porque la paga del pecado es muerte. Eso es grave. Ahí hay un problema sin solución. Pero Dios concedió que por el medio de la sustitución, porque Adán y Eva pecaron y tenían que morir, pero Dios sacrificó unos animalitos, unos corderos, y le hizo una promesa. Así que los que murieron fueron los animalitos inocentes, pero ya desde allá Dios tenía un propósito. Vamos a hablar esta mañana acerca de la gradualidad del pecado. O sea, todos los pecados no son iguales. Hay pecados de muerte. Vamos a mirar en la palabra de Dios. Y bueno, aquí la pregunta es: ¿lo que estamos hablando se refiere a las personas que están sin Cristo o se refiere a los hermanos de la iglesia? A los hermanos de la iglesia. Bueno, vamos a hablar con el tema de los hermanos. O sea, cuando un hermano es bautizado en el nombre del Señor que está en la iglesia, de ese trata, porque aquí dice la palabra de Dios: si alguno viene a su hermano, si es un hermano es porque es de la iglesia. Cometer pecado. El tema tiene que ver con los hermanos, con los creyentes que cometen pecado estando en la iglesia. ¿Cuál debe ser la actitud de aquella persona que ve al hermano cometer pecado? Aquí dice la palabra de Dios que si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, ¿qué es lo que hay que hacer? Dice, pedirá a Dios. ¿Y el propósito es de qué? De que Dios le dé vida. Esto cuando es pecado que no es de muerte. O sea que nosotros seguramente en algún momento nos damos cuenta de que algún hermano cometió pecado o que está cometiendo pecado, y nosotros a veces lo primero que hacemos es juzgarlo, condenarlo. Pero aquí lo que la palabra de Dios dice es que debemos orar, pedirá a Dios. Hay que pedir a Dios, porque hermanos, nosotros también estamos en un cuerpo como el del hermano. Y creo que, hermano, cuando uno, pues que Dios nos guarde, porque el propósito general no es de que la persona cometa pecado. O sea, no es que aquí estamos haciendo un monumento al pecado, no. El apóstol Juan dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, queda por sentado que el propósito no es pecar. Ese es el propósito general. Pero hay un pero si alguno hubiere pecado, entonces abogado tenemos para con el Padre, dice, a Jesucristo el justo. Así que cabe la posibilidad, y por la experiencia que nosotros hemos tenido, sí, hermanos de la iglesia, hay hermanos que han caído en pecado. Sí, eso ha sido desde los tiempos de los apóstoles. Ustedes se acuerdan que habían 12 y uno de ellos le falló a Dios, pecó contra Dios. Entonces, eso ha sucedido. O sea, eso no vamos a ignorarlo, no vamos a tapar el sol con un dedo. Pero el propósito, hermano, es de no pecar. Amén. Entonces, lo primero que hay que hacer es orar en favor de él, en procura de que Dios sea favorable y le perdone. Eso es lo que dice Santiago capítulo 5. Eso lo leemos cuando vamos a orar por los enfermos. Santiago capítulo 5,
el versículo 14, dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Y qué hacemos por él? Oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Mira aquí que hablamos, dice que si alguno está enfermo, bueno, uno siempre en la enfermedad piensa que es una enfermedad física. Bueno, y sí puede ser, también cabe ahí, pero también se refiere a una enfermedad espiritual, porque hay enfermedades físicas y hay enfermedades espirituales. Así que uno siempre, hermano, cuando oye la mayoría, hermano, yo muy poco, no sé si recuerdo que alguien haya dicho: hermano, estoy enfermo espiritualmente y pido oración. Siempre no pido oraciones por el cuerpo. Me duele la cabeza, me duelen las piernas, me duele la cadera, estoy enfermo del hígado, el médico me dijo que tenía tal cosa. Entonces uno vive desesperado por eso, que al final siempre tendrá que morir. Claro, no estamos diciendo que no, pero puede ser, hermano, que también la enfermedad sea de tipo espiritual. Amén. Y aquí dice la palabra de Dios, y dice: y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Por qué dice salvará? Debería decir sanará. O sea que aquí está hablando como de una enfermedad espiritual. Salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y miren lo que sigue diciendo: y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. O sea que en ese tratamiento, digamos, de ir a orar por un enfermo, puede ser que esa enfermedad sea consecuencia de un pecado. Entonces la idea es de orar por el hermano para que él reconozca su pecado y se arrepienta y Dios lo perdone. O sea, hablando de la enfermedad espiritual, que también puede traer una consecuencia física, porque los médicos dicen que las enfermedades físicas que son una consecuencia de una enfermedad espiritual, de un problema espiritual. Entonces yo sí creo, hermano, de que por eso es necesario que nosotros vivamos, hermano, en el temor de Dios. Una persona que, por lo menos hablando de lo que estamos hablando, de un tema, digamos, de entre nosotros los creyentes, los bautizados, los que estamos aquí en la iglesia, de que el caer en una persona en pecado, hermano, eso afecta terriblemente a la misma persona que lo comete, a la misma persona, y afecta también a la comunidad, afecta también a la iglesia, afecta a la familia. Esa persona que peca, hermano, ya no es, o sea, la misma persona se siente terriblemente afectada. Usted ve que le cambia el semblante de su rostro, siente tristeza, siente angustia, siente desespero. Por eso, hermanos, hay que llegar a ese, hermano, es con oración. Hay pecados, dice la Biblia, que hay que orar. O sea, estamos hablando de orar por el pecado que no sea de muerte, porque hay pecado de muerte. Bueno, entonces el apóstol Juan dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces el apóstol Juan está hablando, pero no solamente en el Nuevo Testamento menciona esto. Hay pecados que son de muerte. En el Antiguo Testamento también habían pecados que eran de muerte, había unos pecados que no eran de muerte. Vamos a mirar en el libro de Levítico capítulo 4. Dice la palabra de Dios, el versículo 1: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas. Entonces aquí está hablando del pecado por yerro, o sea, porque la persona se equivocó, porque no lo hizo intencionalmente, que fue una debilidad, no lo había pensado, no lo había premeditado, sino que pecó. Así como el que va por un camino y de pronto usted se paró en una cáscara de banano y se resbaló y se pegó un porrazo. O sea, usted no estaba pensando que se iba a caer. Eso se llama yerro. Eso se llama que no estaba meditando, no estaba pensando en que eso iba a suceder.
Entonces dice la Biblia, si el sacerdote ungido pecare, mire que también él podía pecar. Según el pecado del pueblo ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Entonces había la solución, o sea, allá en el sistema de ofrendas también había una solución para cuando una persona cometía un pecado que no era de muerte, pero había pecados que sí era de muerte. En el libro de Números capítulo 15, vamos a leer la palabra de Dios. Libro de Números capítulo 15. Vamos a leer el versículo 30. Dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia, mire la diferencia, el anterior era ¿por qué? Por hierro, se llama hierro, o sea, porque se equivocó. Pero este pecado ya es contrario, lo hizo con soberbia. Así el natural como el extranjero ultraja a Jehová, esa persona será cortada del medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Así que aquí ya está hablando, claro, estamos hablando dentro del marco de los hermanos de la iglesia, o sea, del pueblo de Dios, ¿sí? No es en general, sino para el pueblo de Dios. Entonces, esta persona ya no lo hizo porque no sabía, sino que lo hizo con soberbia, lo hizo a propósito, lo hizo deliberadamente y teniendo conocimiento de la palabra de Dios. Entonces dice: la tal persona será cortada del pueblo. Amén. Bueno, vamos a poner un caso. Un ejemplo aquí, el mismo Números, ahí donde estamos leyendo 15:32. Ahí vamos a ver la aplicación a lo que es esto. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Ustedes saben que el día de reposo era para el antiguo pacto, para los hijos de Israel. El reposo no es para el nuevo pacto, es para el antiguo. Entonces, por eso nosotros tenemos que leer las cosas dentro de su contexto. Amén. Y dice: y los hallaron, los que hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se debía o qué se había de hacer. Y Jehová le dijo a Moisés: irrevisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. ¿Cómo le parece, hermanos? Eso, hermano, allá había una ley, porque allá existía una teocracia, o sea, el poder del gobierno permitía, o sea, que se podía ejecutar una pena capital como esta, o sea, que la persona que violaba la ley, entonces la llevaban allá y ahí dice que ellos ya sabían, o sea, aquí el asunto es que ellos tenían conocimiento, porque dicen: bueno, pero ¿por qué van a matar a un hombre por estar trayendo leña? O sea, ¿qué pecado es ese? Y uno más se fija en lo que la persona hizo, pero el pecado no es tanto en lo que la persona hace, sino en que se desacató un mandamiento dado por Dios. ¿Cierto? Uno dice: no, pero ¿qué delito es ese? ¿Quién va a matar a una persona y de pronto fue que se le acabó la leña y no tenía para prender candela el otro día? De pronto iba a hacer el asadito para el desayuno, iba a hacer los plátanos, o iba a hacer un caldito o algo. Imagínense matarlo por eso. El asunto es que ellos ya sabían, o sea, el pueblo de Israel era el pueblo de Dios y ellos ya habían sido instruidos sobre lo que Dios había dicho. Sin embargo, Moisés también sabía y el pueblo también sabía, pero dice que no, ellos no sabían todavía qué hacer. Así, o sea, ¿será que lo matamos? O sea, parece que algo como que es como insignificante. Vamos a mejor a pedirle a Dios a ver. Y le dijeron al hombre: bueno, muchachos, vamos a encerrarlo esta noche y vamos a pedirle a Dios a ver si se la rebaja.
A ver si ellos ya sabían, pues la Biblia dice así, el mandamiento dice de esta manera, pero sin embargo vamos a echarle una ayudadita, vamos a pedirle al Señor a ver. Y oraron, esa noche le pidieron a Dios. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Lo perdono? Dijo que muera irrevisiblemente. Y lo sacó al otro día a la congregación. Dijo: qué pena, paisano, pero no hubo rebaja. Tocó pasarlo al paredón. Y lo sacaron, y la Biblia dice que toda la congregación lo apedreó y así murió. O sea, eso era un pecado que era ¿de qué? De muerte. Porque había conocimiento. No era tanto por lo que la persona hacía, sino por lo que Dios dijo. Así mismo es la desnudez. O sea, la desnudez hoy en día es algo común. La gente ya ni se quiere vestir, y mayormente las mujeres. Pero hermano dice: no, pero es que uno, qué malo es ponerse una ropita así que le entre una buena ventilación. Pero no es porque sea bueno o malo que la persona sea desnudo, sino porque Dios no está de acuerdo. Cuando Dios encontró a Adán y a Eva desnudos, ¿qué hizo Él? La Biblia dice que Él sacrificó unos corderos, y con las pieles de los corderos hizo unas túnicas de piel de animal y los vistió. Entonces, ¿estaba de acuerdo Dios en que la gente andara desnuda? Hermano, mire, hace falta el conocimiento de Dios. Porque uno hace, dice: no, pero qué malo es usar una minifalda, pero qué malo es usar una falda estrecha, mostrar las protuberancias, qué malo es eso. Hermano, pero la Biblia dice, o sea, si uno no tiene en cuenta el mandamiento de Dios, puede estar pecando. Porque no es que a mí me gustó el vestido, no, yo me lo pongo así porque es que a mi esposo le gusta así. Pero ese es el gusto suyo y el gusto del esposo. Pero ¿cuál es el gusto de Dios? Ahí está la diferencia. ¿Sabe que el Señor dijo: si algún hombre, eso lo dijo en el Nuevo Testamento, si un hombre mira a una mujer para codiciarla, ¿y cómo cree usted que una mujer, en qué condición estaría para que un hombre la mire y la codicie? Mal vestida. Mal vestida. Cuando un hombre mira a una mujer, usted sabe que el hombre se deja guiar por el hombre. Entonces, si mira a una mujer para codiciarla, dice: ya adulteró con ella en su corazón. Miren que no adulteró solo, adulteró, dice, con ella. Hermano, y uno puede seguir fresco. Uno puede haber sucedido eso y la persona sigue fresca. Pero ¿cómo hace Dios para darse cuenta que un hombre codició a una mujer? ¿Y cómo Dios inculpa a la mujer que ni se dio cuenta y que sí pecó? Porque dice que adulteró con ella. Y a veces aquí está hablando solamente de que alguien miró y codició. Y si uno le dice: ay, esa mirada que usted echó, no, ¿qué va a decir usted? ¿Usted qué sabe? ¿Qué sabe Dios? Claro que sí, Dios sabe. Porque Dios conoce no solamente el hecho, sino lo que Dios mira en la intención. Amén. Amén. Vayamos conociendo a Dios. Y así, hermano, nuestras mujeres, pues claro, no es que le vamos a poner una medida de que le suba tanto, que le vaya tanto. No, hermano, uno debe dejarse guiar por el Espíritu de Dios. ¿De qué manera me voy yo a vestir? ¿De qué manera voy yo a hacer para agradar a Dios? El hombre que se va a recoger los palitos de leña, de pronto no dijo: voy a pecar. De pronto él se le olvidó y se fue a traer unos palitos de leña. De pronto, pues, no, yo voy a ir. Y voy y los consiguió. Y mire, esos palitos de leña para él era normal, y hasta Moisés de pronto pensó en perdonarlo, y la gente dijo: bueno, pues encerrémoslo y lo vamos a ver, vamos a echarle una intercesión, vamos a pedirle a Dios a ver. Y Dios dijo: no, Señor, se muere. Entonces miren que el Señor dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Así como son más altos los cielos que la tierra, digo, son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos. Gloria a Dios. Así que, hermanos, en el Nuevo Testamento pues no se puede aplicar la norma, porque estamos viviendo un tiempo diferente. Pero cuando una persona pecaba, podía ser que Dios ejecutara el juicio de una vez,
O puede ser que Dios lo deje para más adelante. Algunos se morían de una vez, otros los dejaban y se morían después. Pero igual, hermano, aquí lo que nosotros tenemos que aprender es que nosotros somos pecadores a pesar de que somos salvos, pero estamos en este cuerpo de carne y tenemos que tener, hermano, las antenitas de viril bien puestas, que ellas detecten la presencia del enemigo y no vivir una vida conforme. No, yo vivo porque ahorita en este tiempo, hermanos, se está viviendo mucho el conformismo. Hay mucho conformismo, hay mucha tranquilidad, mucho desosiego y mucho relax. Hay relajes, hermanos, no sufra. Pero, hermanos, es que el asunto no es el pastor, el asunto es con Dios. Y así que yo le digo, hermano, no pasa nada, tranquilícese, duerma tranquilo. Pero, hermano, es que el asunto es con Dios. Dios es el que va a hacer juicio, Dios es el que dice las cosas. Bendito el nombre del Señor. Entonces, mire, en el libro de los Hechos, capítulo 5, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, ya estamos en el Nuevo Testamento, ya estamos en la era de la iglesia. Y aquí aconteció un hecho, aquí sucedió una historia que cuenta la palabra de Dios. Dice el verso 1, pero cierto hombre llamado Ananías, bueno, no dice cierto hermano, porque dice cierto hombre. No dice el hermano Ananías. Bueno, no se sabe si sería o no sería, pero así dice. Con Safira su mujer, no dice con la hermana Safira. Vendió una heredad. Y mire lo que él hizo. Sustrajo. Cogió la plática y dice sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte y la puso a los pies de los apóstoles. Verso 3. Y le dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndolas, teniéndolas a ustedes humanos, dice, no te quedaba a ti. ¿Quién se le estaba pidiendo? Y si usted la vendió, no estaba el dinero en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hermano, y la heredad era de él. No dice si era una finca o era una casa, pero nadie le dijo a Ananías, venda la casa. No le dijo, venda la finca. Eso era la obra del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que vendían sus propiedades y las repartían para todos según la necesidad de cada uno. Nadie le dijo que la vendiera, porque teniendo la heredad no era suya. Y si la vendió, la plata no la estaba entonando. ¿Por qué el diablo? ¿Por qué se dejó llenar el corazón de Satanás? Para que mintieses. A Pedro le dijo, no, para que mintieses al Espíritu Santo. O sea, él estaba llevando una doble personalidad. Él aparentaba una cosa, pero en el fondo era otra. Y eso, hermano, lo conoce Dios. Y mire lo que pasó. El verso 5 dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Oiga, se murió, hermano, como si le hubieran puesto un cable de alta tensión. Expiró y vino gran temor. Ese es el propósito, hermano, de que la gente, que el que se murió, pero que la gente aprenda a temer a Dios. Que a Dios, hermano, no se le miente. Que a Dios no se juega uno con dos caras, hermano. O es o no es. Porque si usted tiene la heredad, Dios, ¿quién lo mandó a venderla? Déjela ya para usted. Y si usted le nació en el corazón venderla y usted cogió la plata, pues deje la plata para usted. Nadie le mandó que diera plata. Pero él quería aparentarlo, como todos los hermanos están vendiendo, pues yo también voy a vender y voy a aparentar que di toda la plata cuando realmente no la dio. Y se pusieron de acuerdo con la esposa. Yo, vamos a darle esta parte nomás a Pedro. Supongamos que digo, bueno, la casa la vendimos en 20 millones. Entonces vamos a dar 10 para nosotros, o 15, dejemos 5, y lo otro se lo entregamos y pasamos como si hubiéramos dado todo. Y mire usted que por eso se murió. Se murió. Aquí dice la palabra de Dios, y levantándose los jóvenes. Bueno, aquí dice que vino gran temor sobre todos los que oyeron. Dios sentó un precedente. ¿Usted cree que alguna otra persona, otro hermanito de la iglesia, va a quedar con ganas de hacer lo mismo?
No, yo creo que le temblaba la palabra, no sé, esto está feo. Aquí con Dios hay que andar espino. Aquí con Dios hay que ser sinceros. Aquí con Dios, hermano, tenemos que ser de una sola cara. Gloria a Dios. Vino gran temor sobre todos los que oyeron. Yo creo que ese rumor se corrió. Y levantándose los jóvenes, oiga, porque los jóvenes, bueno, que aprendan también. Porque dice, hermano, el viejo dice que ese viejo está resabiado, pero los jóvenes deben aprender para que no hagan lo mismo. Los jóvenes, ¿qué hicieron? Lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Y dice el verso 7, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró la mujer no sabiendo lo que había acontecido. Esta es la mujer que duró viuda solamente 3 horas. La única mujer. Entonces Pedro le dijo, venga hermana Sabira o doña Sabira, dígame una cosita. ¿Ustedes vendieron la heredad en tanto? Le dijo, sí señor, en eso la vendimos. En lo que dijo mi esposo, eso es, así es. Ah, bueno, sí señora. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes que estaban enterrando a Ananías, dice, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hermano, Dios es soberano, Dios es poderoso, Él es santo, Él hace lo que quiere en los cielos y en la tierra. Bendito el Señor, alabanzas al Señor. Entonces, por eso, hermanos, es bueno que nosotros aprendamos que el asunto es con Dios. Aquí nosotros no vamos a aparentar delante de los hermanos porque que los hermanitos me vean que yo sí soy buena gente. No, hermano, de nada sirve eso, porque hay uno que conoce los corazones, hay uno que conoce los pensamientos. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Así que, hermanos, tenemos que ser cuidadosos. Aquí, hermano, yo me pongo a pensar cuando el Señor venga. Créame, hermano, que yo cuando me pongo a pensar, hay veces nosotros como estamos acostumbrados a que se dicen estas cosas y nosotros ya nos normalizamos, ya no nos da miedo. Como cuando un volcán va a explotar, la gente que vive en las laderas, en los sitios cercanos, en la zona de influencia, la gente al principio le dice, bueno, toca que se salgan de aquí porque el volcán está en alerta naranja y en cualquier momento puede hacer una erupción. Y claro, cuando la persona oye eso se va rapidito, sí, pero se están allá 8 días, 15 días y el volcán nada que explota. Entonces va bajando de alerta naranja a alerta amarilla. Entonces ahí vuelvan otra vez y la gente vuelve a sus casas. Y por allá a los 2 años otra vez que va a explotar y otra vez. Entonces la gente va y viene. Y entonces al último dice, esto ya no explota, esto es puro cuento. Y ya cuando le digan, bueno, otra vez alerta naranja, entonces salga a saber y dice, otra vez, el mismo cuento. Eso no explota, eso no pasa nada. Ya me lleva 1, 2 veces, 3 veces, 4 veces que nos han hecho salir y nos han hecho decir que esto va a explotar y no explota. Así pasó con el Nevado del Ruiz. Y la gente no se salió. Y hermano, cuando vino la avalancha, la gente no lo creyó y se llevó al pueblo 23,000 muertos. Eso fue una catástrofe terrible, hermanos. Entonces nosotros nos vamos familiarizando con las cosas de Dios y las vamos haciendo comunes, y eso, hermano, es peligroso. Eso es peligroso porque eso es lo que se llama ser uno profano. ¿Han oído esa palabra? Profano. Eso está escrito allá en Hebreos capítulo 12. Uno le va perdiendo el valor que las cosas tienen, se va familiarizando con ellas
y al último ya la vuelve normal, y ahí es donde está el peligro. Hermano, nosotros debemos conducirnos en el temor de Dios todo el tiempo y pedirle a Dios, Señor, que el temor de Dios no se aparte nunca de mi corazón. Señor, que yo tema y tiemble ante tu palabra. Señor, que yo tema y tiemble ante tu presencia, que ese temor permanezca, porque mientras haya temor de Dios, el hombre se aparta de hacer el mal, la mujer se aparta de hacer el mal. Pero tiene que haber, hermano, una oración constante. Si nosotros le bajamos a la oración, si le bajamos a la búsqueda de Dios, poco a poco nos vamos enfriando y vamos cayendo en lo profano, en que ya las cosas que para nosotros eran importantes ahora ya son comunes, ahora ya no significan nada, y ese es el peligro. Hebreos capítulo 12, verso 15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Ahí dice, nosotros nos dejamos contaminar por esa raíz de amargura, y esa raíz de amargura, dice, os estorbe, y por ella, por esa amargura, dice, muchos sean contaminados. En nosotros, hermanos, lo que se ve que se forma en la iglesia, los grupitos, las roscas, el grupo A contra el grupo B, y los de aquí no nos hablamos con los de allá. Y por cualquier cosa que sucedió, entonces uno dice, no, pero fue que le hicieron tal cosa, el hermanito ese, la hermana tal, y entonces le dice, mire, es que lo que pasó fue esto y esto. Entonces le va metiendo la amargura al otro, de tal manera que cuando ese otro se encontró con la hermana o con el hermano del que le dijeron eso, de una vez se le viene a la mente. Dice, esta es la hermanita que me dijo la otra hermanita que era esto y lo otro. Y el otro le cuenta al otro, o sea, y dice, y muchos sean contaminados. Y esa raíz de amargura, dice, os estorbe para no alcanzar la gracia de Dios. Y aquí dice el verso siguiente: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Mira, ahí está la palabra profano, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ustedes han oído la historia de Esaú. Mire, él, o sea, para ellos, yo me imagino que ellos habían sido instruidos. Ellos debían saber de qué significaba para ellos la primogenitura. O sea, el hijo primogénito tenía una bendición doble. El primer hijo de la familia tenía una bendición grande, porque si el padre, digamos, tenía una herencia, por decir, de 1.000 millones, una de las 1.000 millones, entonces para el hijo, el primogénito, le correspondía la mitad, o sea, el 50%. Y el otro 50% para nosotros, 15 o 18 o 20 o 30 nosotros. Pero en el momento en que Esaú estaba en el momento, él no valoró eso. Él se fue por allá a cacería y no cazó nada, porque ese era como el hobby de él. Era el hobby, era el deporte favorito de él, ir a cacería. Algo otro, el deporte favorito puede ir a jugar al micro o irse a paseo por allá para algún lado. Pero resulta que, como dicen que no todas las veces caza el tigre. Hay un dicho, ¿cierto? No todas las veces caza el tigre. Se fue el cazador por allá a cacería y no cogió nada. Y llegó como suele llegar a la persona, con sed, con hambre, cansado, fatigado, el sol. Y entonces vio a Jacob que estaba haciendo un guiso, un sudado de lentejas. ¿Si eran lentejas o eran arvejas? A ver, se ha leído la Biblia. Gloria a Dios. Y entonces dijo, déjeme de ese guiso. Y el otro, que sí estaba buscando la bendición, dijo, yo tengo que buscar la bendición, porque parece que Jacob sí le gustaba, él sí le anhelaba. Digo, yo no soy el primogénito, pero hubiera querido. Estaban luchando en el vientre de la mamá, y parece que Jacob dijo, yo quiero ser el primogénito y voy a salir primero. Pero el otro de alguna manera le ganó y salió primero. Pero desde allá venían peleando ya por la primogenitura, y se la quitaron. Pero él dijo, no, él quedó como anhelando, yo sí la quiero. Si yo tuviera la bendición de Dios.
qué lindo fuera, qué hermoso fuera. Y él anhelaba, suspiraba por eso. Pero el que la tenía, no la valoraba. Así que parece que Esaú tenía Jacob tenía eso presente ahí. Y cuando el otro le dijo, déme ese guiso que usted tiene porque vengo con hambre, digo, si me da la primogenitura. Mire, lo tenía ahí en la como dice, vea, y en la punta de la lengua. O sea, era un hombre buscador de bendición. ¿Sí o no? Cuando uno, hermano, quiere buscar la bendición, uno la tiene ahí. Y siempre anda en busca de la bendición de Dios. Y Jacob era un hombre que, aunque era lo que era, sin embargo, él anhelaba la bendición de Dios. Yo no sé si aquí en esta mañana hay alguien que, a pesar de sus debilidades, que a pesar de lo que usted es, pero que anhele la bendición de Dios. Aleluya, y Dios le va a dar su oportunidad. Y aunque la tiene, hermano, aunque la tiene, dice la Biblia, retén lo que tienes. Si usted la tiene, hermano, cuídela, valórela, retén lo que tienes para que ningún otro tome tu corona. Dios se la puede quitar y se la puede dar a otro porque usted no la valora. Y entonces le dijo, ¿para qué me sirve a mí la primogenitura? Si me voy a morir ya, me dijo, prométamelo. Yo se lo prometo, júremelo, se lo juro. Y cambió la bendición por un plato de lentejas. Mire, hermano, eso es lo que llama ser uno profano. Cuando uno tiene la bendición de Dios y cuando no la valora. Uno tiene, hermano, usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Pero eso de ser hijo de Dios a mí no me significa nada. Y por eso, hermano, pierde la bendición y fácilmente cae en la trampa del enemigo porque usted no valora. Y la cambia por una cerveza. Y la cambia por un cigarrillo. Y la cambia por una moda. No, porque es que yo me pongo eso porque eso es lo que está de moda. Hermano, y a usted se le olvida que hay un Dios allá que está mirando, que le dio algo. Que Dios depositó en sus manos algo que era de valor. Usted es depositario y hermano, hermana, de la riqueza más grande que un ser humano haya tenido aquí en esta tierra, que es la salvación del alma. Gloria a Dios. Y cuando se comió, hermano, porque mire usted, cuando él se comió el plato de lentejas y se sació, y ahí sí se dio cuenta, yo metí la pata, la embarré. Hermano, así es el que tiene la salvación. Porque uno se deja llevar de los sentimientos, uno se deja llevar de las emociones, de la debilidad de la carne, y dice, no, esta es mi oportunidad. Pero después de que usted hace eso que para usted era su debilidad, eso que para usted en el momento significaba mucho, entonces después de que usted llena su barriguita, usted se sació de eso y despierta la realidad. Y usted se va a dar cuenta, como Adán se dio cuenta que estaba desnudo, perdió la bendición de Dios, perdió la comunión con Dios, perdió la eternidad, perdió el señorío de Cristo, perdió el paraíso. Perdió todo, hermano, ¿a cambio de qué? A cambio de nada. Porque el diablo le va a cambiar a usted todo lo que usted tiene por nada, porque el diablo no tiene nada. Y volvió a su realidad. Con el estómago lleno, hermano, pero con la mente en una batalla terrible. Con el alma vacía. Con una tristeza profunda, porque las cosas de esta vida son pasajeras. Las cosas de esta vida, hermano, pasan, el mundo pasa con todos sus deseos, pero el que hace la voluntad de mi Padre Celestial permanece para siempre. Gloria a Dios, aleluya. Y aquí dice la palabra de Dios, porque con una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis, dice el verso 17, que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Fue desechado
echado. ¿Por qué? Porque él tenía el conocimiento. Él sabía lo que Dios le había concedido. ¿Sí o no? Nosotros sabemos. Eva también sabía. El que recogió los palos de leña también sabía. Y ahí es donde está el pecado. En que la persona peca deliberadamente. Es el pecado de muerte. Y que el Señor nos ayude y nos guarde. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente, ¿se acuerdan que es el pecado? Hay un pecado por hierro y otro pecado por soberbia. O sea, porque la persona dice, yo sé que eso es así, pero lo voy a hacer. Eso se llama deliberadamente. O sea, lo piensa y lo hace. Si pecaremos voluntariamente después, no antes, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Hermano, nosotros recibimos el conocimiento de la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Fuimos bautizados en el nombre que es sobre todo nombre. Hermano, Dios nos dio el Espíritu Santo, sí o no. Y Dios nos ha dado cosas grandes que nosotros tenemos que valorar, hermano. Si hay temor de Dios, valoramos las cosas que Dios nos ha dado. Si hay temor de Dios, no cambiamos la salvación por cualquier cosa. No se ilusione, hermano, de las cosas de esta vida. No se deje llevar por los ojos. La Biblia habla de los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que no provienen del Padre, eso es de aquí del mundo, pero que arrastran a la persona. Pero hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesucristo. ¿Se imagina usted, hermano, que Dios hiciera en este tiempo como hizo con Ananías y Zafira? ¿Se imagina usted? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Pero como el corazón del hombre, hermano, es inclinado hacia el mal, Dios lo deja. Al último Dios lo deja. Como cuando usted tiene un hijo desobediente y usted le dice de una forma y le dice otra y le da chamizo y le quita lo que le gusta, que el televisor y que los juegos y todo eso, y nada sigue igual. Al último dice, yo no me va a tomar la cabeza. No quiere enderezar. Dejémoslo. Y ese es el peligro. O sea, el peligro no es que nosotros dejemos a Dios. El pródigo se fue de la casa con la plata y todo, pero él fue el que se fue. Y mire usted que a pesar de que hizo lo que hizo, Dios no se apartó de él. O sea, el Padre siempre estaba esperando que por ese camino que se fue, un día iba a venir ese muchacho, hermano, porque todos los papás piensan así, ¿sí o no? Por eso dice, hermano, yo pido la oración por mi hijo, y tiene conocimiento del Evangelio. Él sabe que es el Evangelio, pero se fue y estaba por allá viviendo como el pródigo. Y el papá y la mamá siempre, hermano, pido oración por mis hijos, que yo quiero ver a los pies de Cristo, pero él está enamorado de lo de allá. Y esa es la condenación. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece a Dios. ¿Sí o no? Ahí está, él está enamorado de eso allá, y hasta que se le acabe el último peso, y hasta que le toque sufrir, hasta que le toque comer algarrobas como los marranos, y eso ni eso le da. Entonces la persona vuelve en sí y dice, ¿qué estoy yo haciendo aquí? Que ya perdí la plata, ya perdí la salud, perdí nada, no tengo nada. Y entonces el hombre reacciona. Pero mientras tenga plata, mientras tenga amigos, mientras tenga alientos, hermano, allá no se va a salir. Y entonces dice, no, ya me cansé de llorar. Toca que Dios haga algo, hermano. Dios es el único que puede hacer un milagro. Gracias a Dios que todavía Dios hace milagros. Por eso oramos, hermano, porque sabemos que hay un Dios que es bueno, que es misericordioso, y que a pesar de que el hombre es así, sin embargo Dios tiene misericordia. Gloria a Dios, tiene misericordia.
se puede orar para que viva. Hay otros que no. Vamos a mirar algunos de ellos, de los que son de muerte. El número 1 está en San Marcos capítulo 3, verso 29. San Marcos capítulo 3, verso 29. No los alcanzamos a ver todos hoy, pero mañana los que vengan al ayuno seguimos con el segundo tiempo. Dice, pero esto lo dijo el Señor, pero cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que reo de juicio eterno. Entonces yo decía, bueno, la gente dice que hay un pecado que no tiene perdón y que es ese. Pero entonces le atribuyen, o sea, yo veo que no entienden lo que es el propósito, lo que dice el versículo ahí. Cuando uno lee el contexto, entonces se da cuenta que le atribuyeron lo que Jesús estaba haciendo al diablo, porque la Biblia dice que el Señor echó fuera un espíritu sordo y mudo. Y entonces el muchacho habló y oyó, y entonces los judíos, que eran el pueblo de Dios, ellos dijeron: este no echa los demonios fuera, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y por eso el Señor les dijo eso, porque le estaban atribuyendo lo que Dios hacía al diablo. Ese es el pecado que dijo el Señor. Vamos a volver, hermano, volvámoslo. Cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo, dejémoslo ahí. Mire, es que para que una persona blasfeme contra el Espíritu Santo es una persona, estamos hablando dentro de la iglesia. Esto no lo comete una persona de afuera, porque él no sabe quién es el Espíritu Santo. Así que la blasfemia contra el Espíritu Santo es una persona de la iglesia que tiene conocimiento y que sin embargo hace esas cosas. Y ahí dice: no tiene jamás perdón. No tiene jamás perdón, sino que reo de juicio eterno. ¿Cómo le parece? Es pecado de muerte. Hay gente que es blasfema. Yo leí del apóstol Pablo que dice dijo que fue perseguidor e injuriador. Él dijo, era blasfemo. Y entonces dije, entonces, ¿cómo es que este blasfemo sí fue perdonado y este otro blasfemo aquí no? Que él no conocía. Porque hermano, él lo hizo por ignorancia, en incredulidad. O sea, la persona que está afuera, él no sabe lo que dice. Por eso la Biblia dice que Dios pasa por alto los tiempos de esta ignorancia. O sea, la persona no sabe, pero el que está dentro sí sabe. La persona sí sabe. Y esa persona sí no tiene perdón porque sabe. Así que depende del conocimiento que tenga. Número 2. Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Bueno, no vamos a profundizar porque el tiempo se nos acabó. Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Aquí está hablando del pecado de hechicería. Es pecado de muerte. Pero los cobardes e incrédulos, mira, hay varios pecados ahí, pero bueno. Los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros. O sea, los hechiceros, había que ampliar un poquito más que la hechicería, pero no nos alcanza el tiempo. Pero eso tiene que ver con los sacrificios que se le ofrecen al diablo y todo esto tiene que ver con eso. Entonces, pecado de muerte, hechicero. ¿Ustedes se acuerdan de Saúl cuando va a consultar a la hechicera? Imaginen que el mismo Saúl había mandado perseguir a todos los hechiceros y los había mandado matar. Pero en un momento dado dijo: oiga, necesito un hechicero. Y le dijeron: ¿alguien sabe dónde hay uno? Ay, hermano, mire que siempre alguien sabe. Alguien sabe, así, o nosotros conocemos una señora que está por allá en un pueblo que se llama Endor y de Bruja. Imagínense, lo ha mandado a perseguir y matar, y él se disfrazó y se fue a consultar a la bruja porque estaba en una situación terrible, pero ya venía haciendo puntos de arrastre. Y ese, hermano, fue el último pecado que cometió Saúl. Y él mismo terminó matándose él mismo. Cuando se vio rodeado de los enemigos, dice que le dijo al escudero: dijo, mátele usted. Pero el escudero también dijo: no, yo no lo voy a matar.
Entonces cogió la espada y se la puso y se acostó encima de ella y se suicidó. Pecado de muerte. Miren, hermanos, que hay cosas que el ser humano hace. Por eso, hermano, uno tiene que vivir en el temor de Dios. Porque uno hace las cosas y como Saúl no se murió, porque inclusive cuando lo mandaron a hacer la guerra contra Amalek, él también allá desobedeció la palabra de Dios. No hizo las cosas como Dios le dijo. Y el Señor se la fue guardando. O sea, ese día no se murió. Pero Dios, dejémoslo que este se muere solo. Este se mata solito. Hermano, no nos pongamos a condenar a nadie. Si hay un hermano que ha cometido pecado, entonces uno le habla con él. Uno cuando comete alguna falta no se siente mal. Hay pecados que digamos no son de muerte, hay pecados que es una tentación, que tuvo algo que hizo, que no era lo de él. O sea, la persona que comete un pecado, pues eso se siente muy mal. Esa persona llora, o sea, porque no era la intención, o sea, lo hizo por un accidente. Pero no fue, hermano, la persona que, digamos, que peca así y lo que siente es angustia, dice, hermano, que yo me siento muy mal, me siento terrible. Y entonces yo digo, bueno, esta persona sí, o sea, no es un pecado de muerte, porque la misma naturaleza le está diciendo que está mal. Hermano, me siento mal. Yo digo, gracias a Dios que usted se siente mal, porque lo grave es que usted hizo lo que hizo y usted no sintiera nada. Eso sí es peligroso. ¿Por qué? Porque lo va a seguir haciendo porque se lo hizo y no sintió nada. Pero cuando uno peca, hermano, y le duele en el corazón, ¿se acuerdan de Pedro? Cuando Pedro negó al Señor 3 veces y él no se acordó del dicho gallo, ni se acordó de lo que el Señor le había dicho, pero cuando él negó al Señor la tercera vez, le cantó el gallo. Y hermano, yo creo que a Pedro le pasó un escalofrío por todo el cuerpo. Y ya lo que había hecho, lo había hecho. Y el Señor se quedó mirándolo así de lejos y Pedro, hermano, sintió una cosa terrible dentro de él. Y dice la Biblia que siendo un varón así macho como Pedro, que bajaba orejas a machete y que peleaba, ahora, hermano, tiene que salir, dice, y lloró amargamente un hombre. Que los hombres lloran, sí lloran. Pero aquí, hermano, qué bueno cuando el mismo Espíritu de Dios le redarguye. Que tiene que llorar. Y lloró amargamente. Y Pedro dijo, hasta aquí llegamos. Él sintió, dijo, hasta aquí se acabó el asunto conmigo. Ya Dios terminó conmigo. Y le dijo, muchachos, vamos a pescar. Y cogieron la atalaya. Y el Señor se lo llevaron. Y lo mataron. Y Pedro se fue. Pero yo creo que era ya, hermano, y ahora esto se acabó. O sea, ni podía pescar, ni podía hacer nada, porque, hermano, cuando una persona está en una situación es terrible. Triste, hermano, otra vez volviendo a la vida vieja. Otra vez volver a pescar veces cuando el Señor le dijo, yo lo haré pescador de hombres. Es una lucha terrible, pero no era un pecado de muerte. Pedro lloró. Y después, cuando el Señor resucitó, se reencontró. Estaban ahí los 12. Y le dijo, vengan muchachos, al desayuno. Y ellos vinieron. Y Pedro, imagínense el paño menor, porque dice que cuando vio que el Señor se lanzó al agua, porque se había quitado la ropa. Ustedes saben cómo andan los pescadores. Qué vergüenza que vos hoy el Señor y yo en calzoncillos. Pues yo no sé qué usaría por allá abajo en ese tiempo. Qué vergüenza, hermano. Y se tiró al agua. Pero la final fue saliendo y me dijo, venga muchachos a ayudar porque no habían pescado nada. Y le dio de comer. Desayuno, ellos comiendo, pero yo no sé a quién les había pescado. Porque lo miraban y será, no será. Y Pedro, yo con todo eso que yo hice, yo creo que a mí no me quiere ver ni pintado. Seguro me va a vaciar. ¿Quién sabe qué me va a decir? Pero ya después de que desayunaron, porque más de una persona con hambre es peligrosa. Primero les dio comer. Y después de que tenía el estómago lleno, ellos se le acercó a Pedro y dice, Pedro, ¿me amas? Hermano, ¿qué pensaría Pedro? Para yo decirle que sí lo amo. Pero digo, bueno, pero yo tengo que decirle la verdad. De todas maneras yo le embarré, metí la pata, pero lo cierto es que yo amo al Señor. ¿Cierto, hermano? El verso no lo falla.
Uno tiene su debilidad, pero en el fondo dice, pero yo amo al Señor. Yo lo sigo amando. Pero tiene algo ahí que le remueve la conciencia. Pero Señor, tú sabes que te amo. Y le dice, apacienta mis ovejas. O sea, lo que le estaba diciendo, yo no he terminado contigo. O sea, le está volviendo a decir, yo lo llamé para un propósito y yo voy a cumplir ese propósito con usted. Y le dice la segunda vez, Pedro, ¿me amas? ¿Qué le digo yo? Pero la verdad es que yo lo amo. Por allá adentro sentía que amaba al Señor todavía. Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y la tercera vez, y ya Pedro no sabía qué hacer. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y el Señor le dijo, entonces, ¿por qué me negó? No, hermano, el Señor no hace eso. Él sabe que usted lo ama, Él sabe. Porque, hermano, cuando uno comete un error, uno lo reconoce. Lo reconoce y el Señor sabe que usted lo ama. Y es una lección. Porque, hermano, esas cosas que ahora le suceden en la vida le sirven para lección, hermano, para nunca más volverlo a hacer. Porque con amargura me tocó llorar, con amargura. Y yo creo que esos 3 días para Pedro fueron una eternidad. Porque Dios le ha prometido cosas tan bonitas. El Señor le ha dado cosas tan lindas. Y uno como que se imagina y dice, oiga, pero si esto es tan lindo, ¿y por qué se acaba? ¿Por qué se me derrumba en un momento? Pero hermanos, el que inició en nosotros la buena obra, Él mismo la perfeccionará. Yo no sé si usted esta mañana, aleluya, yo no sé si hay alguien esta mañana que haya prometido algo. Y usted sabe que sí. Porque, hermano, nadie conoce las cosas que hay en el hombre sino el espíritu que está dentro de él. No anda cojeando, no le chequeando como para que tiene una piedra en un zapato. Ahí va el culto, pero aquí la piedra no está bien. Pero viene. Señor, tú sabes que te amo. Ando cojo, tengo ahí algo que no me deja estar firme, pero tú sabes que te amo. Oiga, qué lindo es el Señor, ¿cierto? Qué hermoso es el Señor. Yo quiero invitarlo para que estemos de pies. ¿Qué le dice allá en su corazón? ¿Qué le dice en su conciencia? ¿Me amas? Pedro, ¿me amas? Luis, ¿me amas? Baker, ¿me amas? Mercedes, ¿me amas? Nubia, ¿me amas? ¿Y usted qué le va a decir? Y usted tal vez empiece a trabajar en la cabeza y decir, yo he hecho tantas cosas. Yo le he fallado al Señor. He fallado que ya al último no sé si qué irá a hacer el Señor conmigo. Pero si estás aquí en esta mañana, dígale lo que está pasando, dígale, Señor. Sí he tenido debilidades, sí te he fallado, pero aquí estoy. Tú sabes que te amo, Señor. Alguien quiere venir al altar y decirle, Señor, tú sabes que te amo. A pesar de las debilidades. Porque la vida, hermano, empieza a menguar. La vida empieza hacia atrás, el retroceso. Y uno no sabe dónde ir a parar. Pero, hermano, lo cierto es que Pedro fue el gran apóstol Pedro. Él pudo enderezar su camino. El Señor lo perdonó y fue un hombre poderoso en las manos de Dios. Fue el primero que predicó allá en el día de Pentecostés. Y, hermano, y se convirtieron 3,000 personas. Dios puede hacer algo contigo, mi hermano. Dios no ha terminado contigo. Él va a seguir la obra que Él te dijo que iba a hacer.
Venga, Padre, venga, dígale algo al Señor. ¿Alguien quiere venir